continuación vamos a hablar acerca de los conceptos relacionados con las capas de red o los protocolos que están asociados en la capa de red y luego hablaremos un poco acerca del modelo de servicio que se ofrece en Internet. Bien, lo que hemos visto hasta el momento es que tenemos un entorno bastante complejo. Este entorno son las redes de computadores que están constituidos por muchas piezas. Entre ellas tenemos los hosts o los puntos finales, los enrutadores, que son dispositivos que se encargan de enviar paquetes de una red a otra, enlaces de comunicación de varios tipos. Encontramos entonces que habían enlaces alambrados, enlaces inalámbricos. También encontramos el concepto de aplicaciones, que es lo que nosotros usamos generalmente para acceder a los servicios de red. Por ejemplo, cuando usted quiere ir a un servicio de comunicación a través de una red social, usted utiliza el navegador, esa es la aplicación. Los protocolos, que es lo que vamos a ver acá, son los que permiten que las máquinas de diferente tipo, de diferente naturaleza, se puedan comunicar. Un protocolo que usted de pronto ha visto regularmente en su navegador es el HTTP, pero existen muchos otros más. Protocolos, por ejemplo, para mensajería, protocolos para enviar correos electrónicos, para descargar archivos, para consultar cuál es el IP de una máquina que se encuentra en Internet, etc. Y también tenemos dentro de toda esa infraestructura el hardware y el software, sistemas operativos, PCs, dispositivos móviles, etc. La pregunta es, ¿existe alguna forma de organizar esa estructura tan compleja de red? O al menos relacionado a nuestra discusión de redes. Pues bien, imagínense este escenario, cuando usted va a hacer un viaje, por ejemplo, un viaje aéreo, existen diferentes etapas que usted tiene que, digamos, atravesar para poder llegar a su destino. Una de las primeras etapas es comprar su tiquete. Usted compra el tiquete, ya con su tiquete adquirido, usted va hasta un counter o una oficina en el aeropuerto donde usted chequea las maletas que va a enviar. Posteriormente, a usted le informan que tiene que ir a un gate o a una sala de espera. Una vez usted pasa a esa sala de espera, se monta en el avión y el avión entonces empieza a carretear por la pista del aeropuerto. Y después el avión empieza a volar y comienza a hacer su ruta de vuelo. ¿Sí? Una vez sucede todo esto, que es que a usted lo transporten del sitio A al sitio B, el avión aterriza, landing, aterriza en el aeropuerto destino. Usted una vez llega a una sala de espera, usted lo que hace es posteriormente reclamar sus maletas y finalmente entonces se queja frente a la empresa porque no le dieron suficiente comida durante el vuelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una serie de pasos que le permiten a usted viajar del punto A al punto B. Esto aquí lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Lo que acabamos de decir, donde hay una serie de pasos que permiten llevarte desde el aeropuerto de origen hasta el aeropuerto de destino. Y algo que debe ser claro es que cada capa que observamos aquí tiene una relación directa, es decir, ellos se comunican o tienen aspectos que son comunes entre ellos. Por ejemplo, comprar tiquetes. En el sitio donde usted compra tiquetes es donde usted se queja porque algo no estuvo bien en el vuelo. Existen en el aeropuerto de llegada y en el aeropuerto de origen, existen, por ejemplo, lugares donde se recoge el equipaje o hay espacios donde la gente llega a esperar que el vuelo salga o espacios donde la gente llega una vez el vuelo aterriza y así sucesivamente. Entonces, cada capa que observamos aquí tiene un propósito particular, tiene un servicio fundamental, tiene unas acciones particulares. No es lo mismo comprar un tiquete que irse a la sala de espera, por ejemplo, o no es lo mismo que haga la parte del enrutamiento o el viaje del avión relacionado al chequeo del equipaje y así sucesivamente. Pero lo que sí es muy importante es que todas estas capas entre ellas se interrelacionan, es decir, que hay una confianza sobre los servicios que proveen las capas bajas.
Entonces, la pregunta es ¿por qué ese concepto de capas o layering? Bien, este concepto de layering se utiliza mucho para manejar sistemas complejos. Entonces, lo que tratamos de identificar ahí es las funcionalidades particulares que hay en el sistema, tratar de colocarlas en una capa y definir claramente cuáles son los componentes o cuáles son los servicios que ofrece cada capa. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar en un modelo de referencia, que es lo que vamos a discutir durante todo nuestro curso, cuál es el modelo de referencia de las redes de computadores. Una de las ventajas de tener este esquema por capa es que es fácil mantener el sistema, es fácilmente actualizable. Por ejemplo, si usted en algún momento se encuentra un algoritmo que te permita enviar los paquetes más rápidamente a través de Internet, usted lo puede colocar en el esquema actual de comunicación de Internet. Porque hay una capa que se encarga del enrutamiento y usted lo que tiene que hacer es meter su software o su algoritmo en esa capa. Y de ahí en adelante todo el mundo podría usar su algoritmo para navegar más eficientemente a través del Internet. Eh, el concepto de capa puede ser considerado perjudicial. Bueno, es posible que sea considerado perjudicial en cuanto a que agrega más demora a la hora de hacer operaciones sobre la red. Porque si se pueden imaginar, usted tiene que atravesar una serie de capas para poder llegar a realizar la tarea. Y ese pasar por esas capas es costoso computacionalmente, en tiempo particularmente. Entonces, es difícil, pero realmente nos soluciona el problema que tenemos de comunicación entre equipos a través de Internet. Esta es la pila de protocolos de Internet. Ojo, esta es la pila de protocolos de Internet. Existe otra pila de protocolos que la vamos a mencionar, pero no la vamos a estudiar tan a fondo. Tenemos una capa de aplicación, que es la que nos soporta las aplicaciones de red. Dentro de esos protocolos tenemos el FTP, que nos permite transferir archivos, el SMTP, que nos permite enviar correos electrónicos, y el HTTP, que es el que nos permite navegar a través de Internet. Esta capa entonces es la capa superior, es con la cual interactúa el usuario, donde están las aplicaciones del usuario. Luego tenemos una capa que es la capa de transporte, que es la que se encarga de garantizarme que los paquetes lleguen a su destino, garantizarme la llegada de los paquetes, particularmente el protocolo TCP. UDP no me garantiza la entrega de paquetes, pero se utiliza en ciertas aplicaciones como los juegos de Internet. La capa de red es la que me permite enrutar datagramas desde un IP origen hasta un IP destino. Es la que se encarga entonces de encontrar la ruta más eficiente para llegar de un punto A un punto B. Tenemos la capa de enlace de datos, la que nos permite transferir datos entre vecinos que se encuentran dentro de un segmento de red. Y finalmente tenemos la capa física, que es la que nos dice cómo representamos los bits sobre un medio físico de transmisión, bien sea inalámbrico o alambrado. Entonces, estas son las capas que constituyen la pila de protocolos de Internet. El modelo OSI, que es un modelo académico, adiciona dos capas más al modelo de Internet, la capa de presentación y la capa de sesión. La de presentación se encarga de interpretar los datos que se están llevando a las aplicaciones, por ejemplo, aspectos relacionados con encriptación, comprensión de datos, etc. El de sesión, por otro lado, se encarga de sincronizar la comunicación, de tener puntos de control en la comunicación. Por ejemplo, imagínese que usted está tratando de transferir un archivo inmensamente grande. Usted lo último que quiere es que cuando se le caiga la conexión y vuelva a tratar de descargar el archivo, arranque desde cero. Usted lo que más bien desea es que arranque desde donde quedó el último byte recibido, etc. Entonces, estas capas las propone el modelo OSI, pero no fueron implementadas en Internet. De hecho, estas funcionalidades de estas capas se encuentran en ciertos protocolos. Por ejemplo, la capacidad de encriptar datos está en el protocolo HTTP. La capacidad de recuperarse a la hora de transferir archivos lo tiene el protocolo FTP, pero no todas las aplicaciones requieren de esa funcionalidad. Luego, no se puso explícitamente en el modelo de Internet estas dos capas. Bien.
Vamos a ver un ejemplo de cómo se encapsulan los datos, que es un concepto muy importante en la transferencia de datos a través de Internet. Imagínense que tenemos un mensaje M. Este mensaje M es creado por esta aplicación y queremos enviar este mensaje desde el fuente hasta el destino. Entonces, para poder que este mensaje llegue a su destino exitosamente, es necesario que él empiece a atravesar las diferentes capas de la pila de protocolos de Internet que está en el origen, es decir, desde el equipo desde donde se generan los datos. Entonces, una vez la aplicación pasa los datos a la capa de transporte, esta le pone un encabezado y ya el paquete o el mensaje se llama segmento. Luego este segmento pasa a la capa de red le pone otro encabezado y ya se llama datagrama. Luego pasa a la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos, entonces ahorita se llama un frame. Y este frame, la capa de enlace de datos le pone un encabezado y ahí ya se llama frame. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algo como, tenemos un datagrama, tenemos un segmento, tenemos un frame. Y luego entonces sí pasa por la capa física y llega y pasa por diferentes equipos, por el switch, por ejemplo. Cuando llega al enrutador, en el enrutador sí hay un análisis de los datos, particularmente de los datos relacionados a la capa de red, para saber por dónde tengo que enviar el dato a su destino. Entonces, es posible que este dato que está o este paquete que está viajando a través de la red sufra una modificación y entonces sea enviado después de este enrutador a su destino. Cuando llega al destino, observen que los diferentes encabezados que se le han puesto en la capa de enlace de datos, cuando llega a la capa de enlace de datos, él lo remueve. Ahora queda este elemento de comunicación en la capa de red y se le quita luego el encabezado de la capa de red para que pase a la capa de transporte. En la capa de transporte entonces se remueve el encabezado relacionado a la capa de transporte y luego pasa a la aplicación. Esto entonces es lo que se conoce como encapsulación, es coger un mensaje y pasarlo desde el origen hasta el destino.